Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Este es tu programa En Consecuencia. Tú lo sabes un día después, que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llevamos hasta ti este programa En Consecuencia con el objetivo de revisar, de repasar, de recorrer alguno de los casos que se hayan tratado precisamente en la sesión del día anterior. Hoy, hay que seguir hablando casi del mismo tema porque hay confirmación de sanción por distribución de boletos para el cine al Partido Verde Ecologista de México. Ese es el tema a tratar esta mañana y nos da mucho gusto saludar al licenciado Raúl Zeus Ávila Sánchez. Él es secretario de Estudio y Cuenta en este Tribunal Electoral y corresponde o desempeña sus funciones en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa. Zeus, ¿cómo estás? Muy buenos días. Carlos, Gracias muy por buenos estar días. aquí. Al Muchas contrario, muchas gracias. gracias. Ya han sido varias veces y nos da mucho gusto de veras recibirte en este estudio nuevamente. El honor me lo hacen, muchas gracias. Platícanos, Zeus, ¿cuáles son los antecedentes ahora de este nuevo caso relativo o referente al verde? Carlos, en este caso, el Partido Verde Ecologista distribuyó boletos de cine entre la ciudadanía y esta situación se denunció por dos partidos políticos y dos ciudadanos. Las denuncias se radicaron ante la unidad de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral y posteriormente en relación con las medidas cautelares que se solicitaron para cesar los efectos de esta distribución e impedir que se siguieran generando estos beneficios a la ciudadanía, la Comisión de Quejas resuelve otorgar la medida cautelar solicitada. ¿En qué consiste la medida cautelar? Fundamentalmente en evitar que se sigan Ya distribuyendo. no los repartan. Exacto. Ese es el camino, ¿verdad, Zeus? Primero es ante el INE, ante su comisión, la comisión de... Es la unidad la técnica de unidad lo técnica. contencioso electoral y la comisión de quejas es la encargada de resolver lo que serían, en su caso, las medidas cautelares que se soliciten en el escrito de denuncia. Ellos arman el expediente, por decirlo de alguna manera. La unidad es la que La se unidad. encarga de instruir el asunto. Ajá. Y las medidas cautelares quiere decir lo que está sucediendo en este momento hay que detenerlo. Exacto. Y luego ya las medidas cautelares se llevaron a cabo, sí efectivamente dejaron de repartir los boletos para el cine. Efectivamente se dejaron de repartir y los boletos que ya se habían distribuido perdieron vigencia. Esto es, ya a pesar de que tenían los boletos los ciudadanos, ya no pudieron utilizarlo en los cines. Ese fue el efecto de la medida cautelar que incluso se impugnó ante la Sala Superior y en su oportunidad se confirmó. Pero esto es únicamente una medida temporal o transitoria tendente a preservar que no se cometan violaciones o a mantener la materia de la controversia hasta en tanto se resuelva en definitiva. Y luego del INE, digamos, englobando todas sus unidades y comisiones, del INE pasa a donde una vez que ya se tomaron las medidas cautelares, etcétera, pasa a donde a la sala especializada, a la sala regional especializada de este tribunal. Es correcto, Carlos. Una vez que la unidad de lo contencioso electoral termina la sustanciación, lo remite con un dictamen a la sala regional especializada, quien es la encargada de dictar una sentencia, una resolución a estas denuncias o quejas que se presenten ante la autoridad administrativa electoral. En el caso, la sala regional especializada dicta una primer sentencia en la que determina declarar fundado el procedimiento, señalando que esta distribución de boletos era contraria a la ley, porque se otorgaba o se trasladaba un beneficio a la ciudadanía para acudir a estos cines, a los complejos de un cine, lo cual se encuentra prohibido. Y por esta razón determinó imponerle una multa un poquito superior a los 5.050.000 pesos en números cerrados por la comisión de esta infracción. Esta primera resolución que se emite por la Sala Regional Especializada se impugna por el Partido Verde Ecologista mediante
lo que es el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. O sea, hubo primero ya todo, hasta una sentencia incluso por parte de este tribunal, por parte vía la sala regional especializada de este tribunal. Y ya que emite una sentencia, impugna el verde, por primera vez, ¿no? Así es, impugna por primera vez la sanción que se le impone y de ese asunto conoce la sala superior. Fundamentalmente en aquel caso se plantearon diversas cuestiones, entre otras que la falta se calificó indebidamente. La falta se había calificado por la sala regional especializada como de gravedad media. Sin embargo, la sala superior al analizarlo determina que este tipo de calificación o esta nomenclatura utilizada por la sala regional no se encontraba prevista en la ley. Además de que no se tomó en consideración la verdadera o la capacidad económica del Partido Verde Ecologista de México de el momento en el cual se impuso la sanción, motivos por los cuales procedió a revocar esa sentencia y le ordenó que procediera a llevar a cabo una nueva individualización de la sanción, tomando en consideración todos los elementos que se han sostenido para estos efectos. La sala regional especializada en cumplimiento o en acatamiento a esa sentencia emite una nueva en la que impone de nueva cuenta una sanción al Partido Verde Ecologista, calificando la falta como de gravedad ordinaria. Y la sanción que le impone pues, asciende a poco más de 6.700.000 pesos, números cerrados, a partir de pues que le implicó un beneficio al electorado o a los ciudadanos a los cuales se les distribuyó, a partir de que constituyó una infracción a la ley, a partir del monto, del número de boletos que se distribuyeron, a partir de todas estas circunstancias que en su oportunidad fueron acreditadas en el expediente. Zeus, permíteme así con mis palabras entonces, como que decir el hilo o repetir el hilo conductor de este asunto. Entonces, dos partidos, dos ciudadanos, originalmente son los que se quejan ante el INE, es en mis palabras, porque está distribuyendo el verde o estaba distribuyendo boletos para que la gente, entre la gente para que fueran al cine. Ok, entonces, una vez que conoce el INE de esta situación, dice, vamos a poner medidas cautelares, es decir, detengan esto. Llega el caso a la sala regional especializada de este tribunal y emite una sentencia. Dice, efectivamente, se cometió el ilícito y es cuando se impone una multa de ¿cuánto? Zeus, nos dijiste. De poco más de 5 millones poco de más de pesos. 5 millones. Y fue calificada como de media. Gravedad media. Gravedad media. Ahí yo te quiero hacer una pregunta. ¿Hay una escala, Zeus, para imponer multas? Sí, y esta está establecida en la ley. Uh-huh. Es gravedad, generalmente es ordinaria, especial o mayor. Y para esto se deben de tomar en consideración todos los elementos que en la propia ley se detallan, por ejemplo, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se comete la infracción, los medios de ejecución, el beneficio que le reporta al partido político, la manera en la que se lleva a cabo la conducta, si es sistemática, si es una conducta que se lleva a cabo en un solo acto, etcétera. Entonces, todos estos son los elementos que se deben de ponderar por la autoridad que deba de determinar la existencia de una falta, calificarla e imponer la sanción. Entonces, ante la sentencia impuesta o ante la multa, en fin, sentencia de la sala regional especializada de este tribunal, ahora es el verde el que dice no estoy de acuerdo. E impugna esa sentencia ante esta sala superior. Así es. Y ahí me quedé. Impugna la sentencia en un primer momento uh-huh. Y la sala superior señala que esta primera sentencia no cumplía con los parámetros establecidos en la ley porque no la calificó en los términos que se prevén en las disposiciones, sino que estableció una calificación distinta. Además de que no tomó en consideración
la capacidad económica real del partido político. Esto es, a efecto de cuantificarla, hizo mención de un monto de recursos económicos del financiamiento público que recibe el partido político que no correspondía con el que recibía. Eso es. Entonces, a partir de estos dos elementos, se determinó revocar esa sentencia para el efecto de que la Sala Regional Especializada emitiera una nueva en la que calificara debidamente la falta e individualizara nuevamente la sanción, atendiendo a todos los parámetros de la ley. La Sala Regional Especializada, ante esta situación de que le dice la Sala Superior que tiene que reindividualizar o individualizar, ¿los dos términos son correctos? Individualizar nuevamente. Nuevamente. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Nuevamente meterse a estudiar otra vez todos los elementos que, bueno, finalmente ya los había estudiado. Fundamentalmente la Sala Regional tiene que analizar los aspectos que no analizó o que analizó indebidamente en la sentencia previa. Y eso es lo que procedió a hacer. Lleva a cabo un nuevo ejercicio para calificar la falta y la califica como grave ordinaria, esta distribución de boletos. Esa distribución de boletos. Ahora, como paréntesis, eso de reindividualizar o individualizar, en concreto, ¿cómo lo debemos nosotros tomar? ¿Qué debemos entender por estos términos? La individualización de la sanción en los criterios que ha sostenido el tribunal consisten básicamente en dos etapas. La primera es determinar cuán grave es la falta. Uh-huh. Si la falta es en realidad grave, si es una falta leve, y en su caso si esta falta grave es ordinaria, es una gravedad especial, es una gravedad mayor. Y eso se determina a partir de ponderar todos estos elementos que comentamos y verificar si en realidad se están afectando los valores, los principios establecidos en la Constitución, si se está vulnerando algún derecho de la ciudadanía, si se está lesionando algún interés general. Básicamente, eso es el primer paso que se debe de tomar en consideración para la individualización de las sanciones. Y la segunda atiende propiamente a la cuantificación de la multa que se le va a imponer, de la retención del financiamiento, etcétera. O si se les procede, o si procede imponerles alguna sanción diversa, como por ejemplo podría ser el privarles de tiempo en alguna de sus prerrogativas, ¿no? Como podría ser incluso el financiamiento. Podría determinar el instituto suspenderles la mitad del financiamiento por un número N de meses, atendiendo, claro, a la trascendencia de la infracción que cometen. Individualizar podríamos tomarlo como imponle. Como la cuantificación que se le va a imponer. Y la reindividualización, cámbiala. Estuvo mal, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Sí, para esos términos entenderlos exactamente, porque pareciera que fuera hacia un individuo en particular, aunque lo es. Digo, finalmente es una persona moral, pero pareciera como que está dirigida a una persona física. Por lo menos así me parece. Uh-huh. Bueno, el tema esta mañana, confirmación de sanción por distribución de boletos para el cine, y esta confirmación de sanción es al Partido Verde Ecologista de México, otra de las sanciones. Zeus, vamos a escuchar estos promocionales y enseguida regresamos a este programa. Estamos contigo en Plataforma Electoral y concretamente en Consecuencia.
Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Continuamos en consecuencia esta mañana la presencia del licenciado Raúl Zeus Ávila Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú lo sabes, un día después que hay sesión pública en la Sala Superior, te ofrecemos este programa en consecuencia para que algunos de los casos sean recordados, algunos de los casos sean repasados, pues para que no haya lugar a dudas. Recordemos que esto ya está analizado, ya es sentencia. Aquí nosotros simplemente lo recordamos. Entonces, Zeus emite una nueva sentencia, la Sala Regional Especializada, y luego... Es correcto. Y esta nueva sentencia en la que impone la sanción con base en los parámetros establecidos en la ley y con las directrices que le había señalado la Sala Superior, se impugna nuevamente por el Partido Verde Ecologista, señalando en esencia que se individualizó indebidamente la sanción. Entre los diversos argumentos que plantea es que la intencionalidad no se encuentra acreditada y que lo hizo indebidamente la Sala Regional Especializada a partir de un contrato o del contrato de adquisición de los boletos. Dice, del simple contrato no se desprende la intencionalidad, sino que pues esta debería de probarse de otra manera. ¿Pero qué no tuvo intención de hacerlo? Ese es uno de los puntos que planteó. Otro de los aspectos que planteó a manera de agravios consiste en lo relacionado con que no se tomaron en consideración para la calificación de la falta, que en realidad el beneficio que él pretendió otorgar se dio en el momento en el que los ciudadanos acudían al cine y no por la mera distribución de los boletos. Ese fue uno de los aspectos que hizo ver ante la Sala Superior y que ameritaron un pronunciamiento de la misma. Y por último señaló que la cuantificación de la sanción resultaba desproporcionada a partir de que no se acreditó la intencionalidad y de que no se tomaron en consideración estos elementos, aunado a que no tomó en cuenta que cesó la distribución de los boletos y que los ya distribuidos habían perdido vigencia. Bueno, todo esto, Zeus, dentro del marco de las pasadas elecciones del 7 de junio. Es correcto. O sea, pues por algo se repartieron los boletos, ¿no? Entonces, si se ve en ese marco, si se ve en que iban a venir elecciones, pues obviamente las simpatías había que ganarlas de alguna manera. Son mis palabras, ¿no? Oye, Zeus, ¿cómo es que, porque hace un rato lo mencionabas y resulta muy interesante, que dice también el partido, ¿cuándo es cuando se comete la infracción o se actualiza la violación a la ley? Cuando se emiten los boletos, cuando los boletos se entregan a la ciudadanía, al ciudadano, a la señora, al señor, al chavo, la chava, o cuando la gente que los recibió esos boletos va al cine. ¿Cuándo es cuando se actualiza la falta? La falta se actualiza con la entrega.
Con la entrega. Con la entrega de los boletos. Así lo consideró la Sala Superior, por estimar que la entrega de los boletos implicaba por sí misma la transferencia de un derecho que fue pagado por el partido político. Esto es, el partido político paga por un número determinado de boletos que después entrega a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que les está entregando el derecho para obtener un beneficio. Podrá ser que se materializaba el beneficio hasta que acudieran a disfrutar de una función de cine, pero el hecho es de que la violación se presenta en el momento en el que el partido político lo entrega físicamente a los ciudadanos junto con la propaganda electoral, como quedó acreditado en el expediente. Entonces, en el momento en el que lo entregan. En el momento en el que lo entregan. También dice el Verde que, bueno, pues la distribución de los boletos se suspendió y que incluso los mismos perdieron vigencia. Así es, Carlos. Como lo habíamos comentado hace unos minutos, fundamentalmente la determinación de que estos boletos ya no se repartieran, que ya no se distribuyeran, y de que los que ya estaban en poder de los ciudadanos perdieran su vigencia, hasta es que ya no pudieran ser utilizados para acudir al cine, se determinó por virtud de la resolución de medidas cautelares que se emitió por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, esta resolución de medidas cautelares fue la que privó de efectos a los boletos y la que impidió que se siguieran repartiendo. Lo que quiere decir que no fue una determinación del partido político, no lo hizo para señalar, fue mi conducta, yo traté de regularizar la situación. No. Esto obedeció a una determinación de la autoridad y por esa razón no era posible que se tomara en consideración para, de alguna manera, modificar la calificación de la falta que realizó la Sala Regional Especializada. Pero además, la Sala Superior emitió otra consideración muy interesante. Le dijo, a ver, además tú no me acreditas cuántos boletos dejaste de repartir, ni tampoco cuántos boletos perdieron vigencia. Entonces, yo carezco de elementos objetivos para determinar si esto es susceptible de variar la calificación de la falta en su caso. Y por esa razón, pues no puedo obsequiar la pretensión que tú tienes. Entonces, ante la segunda resolución de la Sala Regional Especializada, ya emite sentencia la Sala Superior. Así es. Que fue el día de ayer. Esta, pues prácticamente está respaldando la sentencia que emitió la Sala Regional Especializada, ¿verdad? Es correcto. ¿Así es como queda la sentencia? Así es como quedó y además valoró otra cuestión relacionada con la intencionalidad. Con la intención. La Sala Superior señaló que en el caso, la intención del partido político de entregar un beneficio y demás tenía que tenerse por acreditada a partir de que con la conducta, con la distribución de los boletos, estaba transgrediendo directamente una prohibición legal. Estaba incumpliendo con una obligación establecida por el legislador, de manera que no podía alegar ahí un desconocimiento, sino que por este simple hecho, esta intencionalidad tenía que tenerse por acreditada para el efecto de calificar la sanción y posteriormente cuantificarla, individualizarla. La cuestión, comparando números, de la más o menos, la primera multa cómo quedó y cambió el monto de la multa ahora con la nueva sentencia emitida por la Sala Superior ayer. Sí, la primera multa, pues bueno, habíamos comentado, fue de poco más de 5 millones de pesos y esta nueva multa que se confirmó ayer por la Sala Superior asciende a poco más de 6.700.000 pesos. O sea, aumentó en una proporción que podría considerarse significativa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En la resolución, la sentencia de ayer, ya no se puede impugnar, ¿verdad? Es decir, ya es definitiva. Sí, por disposición constitucional y legal, las sentencias que se dicten por la Sala Superior son definitivas e inatacables.
En este sentido, ya no puede ser objeto de revisión alguna por no existir algún medio de impugnación que pueda ser susceptible de analizar, por un lado, las consideraciones y de modificar o decretar la nulidad de la determinación o incluso modificarla. Incluso modificarla. El tema esta mañana en este programa, confirmación de sanción por distribución de boletos para cine al Partido Verde Ecologista de México. Este caso, el marcado como sub REP 451/2015, Zeus, ¿qué nos deja? Nos deja, desde una perspectiva particular, dos aspectos importantes. El primero, que todos los actos que se lleven a cabo por los partidos políticos contrarios a la normativa electoral que rige nuestras elecciones son susceptibles de ser analizados, investigados y sancionados de conformidad con los parámetros establecidos en la propia ley y pues que nos genera una garantía a los ciudadanos de que pues las conductas de los partidos políticos deben de ajustarse al marco jurídico, con lo cual se está generando una contienda equitativa, se está generando un respeto a los derechos de los ciudadanos, se está generando una garantía para que el voto que emitamos pueda ser conforme con los principios de libertad, secrecía. Esto es pues, libre de cualquier presión. Eso es lo que nos deja. Zeus, muchísimas gracias por tu explicación. Gracias por recorrer en este programa con nosotros este asunto. No, al contrario, muchas gracias, Carlos. Gracias por nuevamente estar con nosotros. El licenciado Raúl Zeus Ávila Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Él trabaja en la ponencia de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa, ponente de este asunto, el SUP REP 451/2015. Muchas gracias, Zeus, nuevamente. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, pues te damos las gracias a ti por tu paciencia, gracias por estar con nosotros, por vernos, por escucharnos a través de Plataforma Electoral. En consecuencia, el programa que se transmite más o menos a esta hora, 10 de la mañana, un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior. Muchas gracias a nuestros ingenieros y hasta la próxima. Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.